as I travel through. Saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy corresponde iniciar nuestra semana con la sección Sabiduría Bíblica. Y en esta sabiduría bíblica del día de hoy, quiero que meditemos bajo el título Demostración de fe. Demostración de fe. Y creo que es tan pertinente entender que la fe debe ser demostrada, que esto nos va a dar sabiduría. Quiero que me acompañe a la carta de Santiago, en su capítulo 2, donde en Reina Valera 1960, a partir del versículo 14, Santiago 2:14, subtitula La fe sin obra es muerta. Y quiero centralizarme en el último versículo, el 26, y quiero que observemos un momento los ejemplos que se nos presentan en este pasaje para contextualizar. Santiago capítulo 2, versículo 26, dice así la palabra del Señor. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Hay que entender claramente que nosotros no somos salvos por obra, mas somos salvos por medio de la fe para que se active la gracia. Pero la fe necesita una demostración. ¿Y por qué necesita una demostración? Bueno, primeramente porque la fe, como dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, agrada a Dios. Entonces, cada vez que nosotros demostramos nuestra fe hacia Él, estamos agradando el corazón de Dios. Pero también hay un segundo enfoque. ¿Cómo el mundo va a poder distinguir que somos el pueblo que andamos por fe y no por vista? Segunda a los Corintios 5:7 lo dice. Ahora andamos por fe y no por vista. Y sabe que este capítulo 2 es muy importante, al menos la sección de la fe sin obra es muerta, porque nos da la capacidad de entender que hay una parte muy importante en el caminar del Evangelio que tiene que ver con el testimonio. Pero estamos viviendo un tiempo en el cual el cristianismo se ha ido diluyendo. Y no solo es preocupante ver pocos nacidos de nuevo, porque esa es la realidad. Hay muy poco nacido de nuevo. Y déjeme decirle, viene el tiempo y viene el día de las sorpresas. Muchos están siguiendo cualquier cosa menos el evangelio bíblico. Otros están en autoengaño, que es lo peor, y otros engañando y siendo engañados. Pero así como hay muy pocos nacidos de nuevo, hay muy poco cristiano con una fe demostrable, genuinos cristianos con una fe demostrable. Se ha ido perdiendo la demostración de fe en el pueblo de Dios. Y es llamativo, en el mismo caso de uno como pastor. Uno se sorprende de cómo está el rebaño de Dios en estos días. Con nada la fe cae a tierra. Y la pregunta es, ¿son gente de fe? Llego a la conclusión, desde lo personal lo digo y con mucha responsabilidad, que hay mucho cristiano, entre comillas, que solamente tiene un barniz. Y cuando su fe es puesta a prueba, no pasan la prueba. ¿Es porque no han nacido de nuevo? ¿Es porque no tienen fe? ¿Es porque no han realmente llegado a una comprensión de lo que es el Evangelio? Pueden ser muchos los factores, pero hay una realidad innegable. Hoy por hoy
muchos están viviendo su propia idea del cristianismo, su propia idea del evangelio. Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, dice algo contundente y pone la comparación. Un cuerpo sin espíritu está muerto. Por ende, una fe que no es demostrada no existe. Así como el muerto está sin espíritu, el cristiano sin demostración de fe, para mí no es cristiano, porque la fe no existe. Así de sencillo. Y pone ejemplos, pone la fe de Abraham. Dice que fue justificado. Pone la fe de Rahab, la mujer que fue salva y su familia por haber creído, no por la obra, por haber creído y haber puesto por práctica lo que creyó en el momento de la destrucción de Jericó. En el caso de Abraham es espectacular, porque el versículo 23 dice que fue cumplida la escritura, donde dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Los de fe demostrable, los que tienen un testimonio de fe genuino y legítimo, esos son los que están justificados, es decir, son los que han sido perdonados en sus pecados, lavados en la sangre de Cristo y son genuinamente hijos de Dios que han nacido de nuevo. Por ende les da la capacidad de ser llamados amigos de Dios. Y pone el ejemplo de Abraham. Ahora, ¿cómo inicia esta sección? También, así como cierra el 26, es tremendo cómo comienzan los primeros 3 versículos. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Atención aquí. Claro que somos salvos por fe, pero por el hecho de ser salvos, ahora la fe naturalmente, y escúcheme bien, naturalmente se demuestra. Pero ¿qué pasa cuando vemos cristianos que son rebeldes, no se sujetan, quieren vivir su propia idea del evangelio? Pasan de la cumbre de gloria del Carmelo al otro día, por la nada, a estar como Elías debajo del enebro queriendo morirse. Basta que el Señor les toque lo mínimo y ya la fe cayó al piso. ¿Qué pasa? Sencillamente no se ha entendido que la fe se tiene que demostrar. Aquí Santiago no está cayendo en contradicción con la enseñanza del apóstol Pablo. Si hubiese que hacer un comparativo con Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, a Santiago capítulo 2, 14 en adelante, no hay contradicción. Claro que la única herramienta que posibilita el activar de la gracia para salvación es la fe. Pero una vez concreta esa salvación, ahora somos gente de fe que andamos por fe y nuestra fe naturalmente se demuestra a través de obras de fe. Estamos muy claros que no hay obra que faculte la salvación, ni hay obra que permita mantener la salvación. Pero la vida natural del que ha sido salvo es vivir por fe y tener un testimonio de fe. Y aquí comienza el ejemplo de cómo se activa esta fe, aparte de haber puesto personajes bíblicos, Abraham y Rahab, por ejemplo. Pero aquí nos da un ejemplo práctico para la iglesia. Y aquí hay sabiduría bíblica. Versículo 15 en adelante. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Por supuesto, ahí no es momento de orar y declarar bendiciones. Ahí es el momento de echarse la mano al bolsillo, de poner en práctica el amor de Cristo y cubrir la necesidad del hermano. Ahí hay una demostración de fe y una demostración de dependencia al Señor.
Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Lamentablemente, no hay otro conducto ni otra forma. La manera que Dios estipuló para demostrar la fe es en acción. La fe se demuestra en acción. La fe bíblica no es una fe mística, es una fe práctica. Y ahí es el error de muchos. Muchos de labios dicen tener fe, pero llega el momento y no es una realidad. Lamentablemente, muchos cristianos de papel, muchos con un barniz cristiano, otros que realmente no han sido ejercitados en la fe, y no los culpo porque no han nacido de nuevo. Algunos han transitado del catolicismo al cristianismo supuestamente, pero siguen siendo los mismos católicos de siempre, solamente con unas pequeñas pinceladas de un barniz cristiano que realmente se evidencia porque no tienen una fe sólida. No los culpo, no los culpo. Otros tienen una fe intelectual, tienen que razonar todas las cosas, pero no demuestran una fe genuina. Ahora la fe tiene que ir siendo desarrollada, y es aquí donde nuevamente volvemos a lo mismo. Para que se desarrolle la fe, tiene que haber una demostración de ella. Por lo tanto, la fe tiene que ser ejercitada y demostrada a través de la práctica en el día a día. El ejemplo más sencillo que nos pone Santiago: tiéndele la mano a tu hermano, y está demostrando tu fe. Ahora, cuando cuesta tenderle la mano al hermano, ¿cuánto más va a ser al que no conoce al Señor? Mucho pueblo no tiende la mano entre los hermanos, menos tiende la mano hacia aquella persona natural, inconversa. Y quiero que no se me ofenda porque es una realidad de iglesia. Es una realidad de iglesia. O está el polo opuesto, donde algunos piensan que entre más obras hagan, más seguridad de salvación tienen. No han podido entender todavía. Hay muchos niños espirituales y es preocupante, porque la venida del Señor se acerca. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.